Evangelio de hoy, lunes 21 de marzo de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente reunida en la sinagoga de Nazaret: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús se declara como profeta, pues les aclara a los de su tierra que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y eso fue lo que pasó, pues trataron de despeñar a Jesús, y al no recibirlo bien en su tierra, él mismo se acaba de proclamar profeta. Pero él no es cualquier profeta, no es un profeta más en la historia. Jesús es el profeta por excelencia, es el Salvador esperado. ¿Y por qué Elías y por qué los demás profetas en la historia no fueron el Salvador esperado? Pues por una razón, y es que en Jesús se cumplen todas las profecías. Lo que los anteriores profetas a él dijeron acerca del Mesías se cumplen en él. Por eso es el Salvador y el profeta por excelencia. Y así como Jesús fue profeta, nosotros fuimos llamados por él para ser profetas desde nuestro bautismo, por lo que debemos hacer 3 cosas en nuestra vida. La primera, debemos anunciar la buena nueva. Para ello, como dijo el Papa Francisco, tenemos que escuchar la palabra, pero no escucharla así como que, no, yo escuché la palabra de hoy, sí. No, hay que escucharla con apertura sincera, es decir, abiertos a cualquier corrección que ésta traiga a nuestra vida. Hay que dejar que la palabra nos exhorte, que nos movilice, que nos reclame, pues para eso está la palabra, para tocar corazones. Y si nosotros no dedicamos un tiempo para orar con esa palabra, para meditar esa palabra en nuestra vida, seremos un falso profeta, un estafador o un charlatán vacío, como dice la Biblia. La segunda cosa que debemos hacer como profetas es vivir el Evangelio. Después de leerlo, hay que vivirlo. De nuevo cito al Papa Francisco: no se nos pide que seamos inmaculados, dice él, pero sí que estemos siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer en los caminos del Evangelio y no bajemos los brazos. En otras palabras, el Papa Francisco no pretende que seamos santos de un día para otro, sino que estemos unidos a la palabra de Dios en pleno y en constante crecimiento en él, viviendo la palabra, siendo humildes, siendo misericordiosos con el otro, amando al prójimo como a mí mismo, amando al prójimo como Dios me ama. Está claro que ninguno de nosotros tiene la capacidad de volverse santo de un día para otro, puesto que la santidad no es algo espontáneo que se nos dé a los humanos, es más bien un proceso lento, pero que siempre va avanzando en el amor de Dios. Y lo tercero y último que tenemos que hacer como profetas en esta vida es ser conscientes de que así como Jesús experimentó el rechazo, la ira y el ser arrojado fuera, también esto va a estar presente en nuestra vida cotidiana. Y por eso es que digo que la santidad es un proceso lento, puesto que la vida, la sociedad como tal, nos pone tapujos, nos pone muros inspirados por el de abajo, inspirados por el demonio, que trata de que nosotros no lleguemos a la santidad. Y si nosotros hemos sido un poquito apegados a la sociedad, hemos sido muy apegados a las personas, va a ser muy duro que esas mismas personas nos rechacen y nos echen fuera de su vida, puesto que ningún profeta es recibido bien en su tierra. Y lo más probable es que aquellas personas que hayan estado más cercanas a ti vean el cambio que hay en tu corazón de mala manera,
puesto que verán que ya no le dedicas más tiempo a ellos, sino a Dios. Verán que tu vida ya no como tal les pertenece una parte a ellos, sino toda a Dios. Y por eso mismo te desconocerán y seguramente te alejarán. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos da duro, puesto que el ser humano tiende a la comunidad, tiende a tener a alguien a su lado. Y cuando ese alguien lo aleja, se vuelve más duro al vivir, puesto que aquel que amas ya no te aprecia de igual manera. Y son en esos momentos en donde se ve al verdadero profeta, puesto que aunque te alejen, tú seguirás tocando su corazón con el amor de Dios. No te alejarás, sino que te acercarás más y más, tratando de conquistar su corazón con el amor de Dios. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo cuando alguien lo desprecia. En vez de despreciarlo también, lo ama y lo acerca a Él. Ese es un verdadero profeta. Así que ya sabemos los 3 pasos: educarnos en el Evangelio, vivir el Evangelio y ser conscientes de que nos rechazarán en esta vida por seguir a Cristo. Pero no desfallecer en el camino, sino que acercar a esos que nos rechazan al amor de Dios. Amén.